fue Manuel Daiman. Y en mi caso, como decía en la presentación, yo me formé en estética en la Católica y tuve la dicha fortuna de conocer al profesor Fidel Sepúlveda, ser su alumno, ayudante, y después hacer mi tesis respecto de su pensamiento estético, que relacionaba, se basaba, digamos, mucho en la cultura tradicional, ¿no? Bueno, a propósito de esta convocatoria, voy a traer una mirada inspirada en las reflexiones de Fidel sobre la relación entre folclore y educación. Para los que no sepan, Fidel Sepúlveda fue profesor de formación de colegio y después ejerció la docencia en varias universidades en Chile por muchos años. Entonces, para Fidel el tema de la educación no era solamente un interés intelectual, sino que también un interés de vida. Siempre trató de relacionar el tema del folclore con la práctica educativa, ¿no? Eran dos ámbitos que estaban en relación, decía. Entonces, este texto que preparé para la ocasión está inspirado, digamos, en esa búsqueda y en ese intento de juntar estas dos áreas, ¿no? La titulé como Folclore y Educación, el arte de vivir y enseñar desde nuestras raíces. Quiero invitarlos a hacerlos un viaje hacia adentro, hacia lo hondo de nuestra memoria colectiva y también hacia afuera, hacia nuestras aulas, nuestras comunidades, nuestras prácticas educativas. Este viaje tiene dos grandes compañeros de ruta, el folclore y la educación. Y la pregunta que quiero compartir con ustedes es, ¿qué sucede cuando estos dos se encuentran? ¿Qué pasa cuando dejamos que el saber del pueblo entre en la escuela? ¿Y qué pasa cuando educamos no solo para rendir pruebas, sino para dar a luz humanidad? Educación, una gestión del humano. Hoy hablamos mucho de gestión educativa, de planes, de indicadores, pero pocas veces nos detenemos a pensar que gestionar en educación es en el fondo atender a lo humano, a lo más profundo del ser. Y para eso necesitamos una herramienta poderosa, la estética. Porque la estética no es solo lo bello, es la forma en que damos sentido, es la manera en que lo invisible se hace visible, lo interior se expresa, lo común se comparte. ¿Y qué es el folclore? El folclore no es solamente danza, música o trajes típicos. El folclore en su raíz es el perfil de lo humano, narrado por millones de voces a lo largo del tiempo. Es la manera en que una comunidad encarna su ser. Es comportamiento, es arte, es vida. Y es también precariedad, porque nace de lo simple, de lo cotidiano. Pero al mismo tiempo es continuidad, porque se transmite, se recrea y se hereda. El folclore en última instancia es una poética popular, una manera simbólica, estética y colectiva de decir quiénes somos, de dónde venimos, qué valoramos y hacia dónde vamos. El folclore como herramienta educativa. Cuando un docente incluye el folclore en su práctica, no está adornando la clase, está educando con el alma del pueblo. Está llamando a la puerta del niño interior de cada estudiante y diciéndole: lo que tú sabes, lo que tú eres, también importa. Educar con folclore es enseñar con imágenes que nos hablan del origen del mundo y del hombre. Es invitar a reconocer el espíritu de los sonidos y el sonido del espíritu. Es conectar con una esperanza profunda, la de un mundo mejor, de una humanidad reconciliada consigo misma, con la naturaleza, con lo trascendente. De la raíz al horizonte. Hay una tirada hermosa que me gustaría compartir. Raíz, horizonte y habitar. La raíz nos conecta con nuestra identidad, con aquello que nos ha nutrido. El horizonte nos llama a proyectarnos, a imaginar, a crear. Y habitar es ese arte de vivir entre la memoria y el futuro con sentido. El folclore, como saber ancestral, como estética de vida, nos ayuda a tejer esa continuidad entre lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser. Y la educación, si es verdadera educación, tiene que hacer exactamente eso: desenterrar el asombro, recuperar la imaginación, liberarnos de la idolatría del éxito y del trauma del fracaso. El rol del profesor, creador y revelador. En este contexto, el profesor no es solo un transmisor, es creador. Es el que da luz, es el que transforma el aula en un espacio de comunión
de rito y de sentido. Un buen profesor enseña no solo el qué, sino el cómo y el para qué. Enseña porque quiere que en el acto de enseñar se revele el sentido del mundo. Cuando un profesor enseña desde el folclore, enseña desde la historia, desde la intrahistoria, desde esa historia silenciosa de lo cotidiano que es en realidad transhistoria, la que nos hermana más allá del tiempo. Y quiero traer un ejemplo concreto que Fidel muchas veces hablaba de él y que pocas veces yo creo que se valora en estos términos, como es la poética popular de la adivinanza. Pensemos en las adivinanzas, quizás muchas que ustedes aprendieron cuando chicos y todavía recuerdan. ¿Qué es la adivinanza? Es un juego, claro, pero también es una metáfora, una imagen, una invitación a ver que el mundo está por hacerse, por descubrirse. La adivinanza enseña sin moralizar, es comunicación, creación, desafío. Nos enfrenta a lo que no sabemos, y nos demuestra que en nuestras manos está el saber. Y eso es pura educación. La tradición no es algo viejo que se guarda en una vitrina. Es un complejo metabolismo, un proceso vital donde cada comunidad decide qué vale la pena conservar y qué necesita transformar. Por eso, educar es también una responsabilidad histórica. Significa leer el libro abierto de la naturaleza, de las expresiones populares, de los comportamientos tradicionales. Significa enseñar a ver que ningún texto, ni en el mundo, ni el ser humano, está terminado. Todos somos escrituras abiertas. La educación debe ser identificadora, dignificadora y creativa. Debe convocar a desplegar lo hondo, a descubrir lo latente, a formar desde la comunidad y hacia ella. Y sobre todo, debe ayudarnos a recordar quiénes somos, para imaginar quiénes podemos ser. Porque no hay verdadera educación sin el somos, sin esa historia común, sin ese canto ancestral que aún vibra en las raíces de nuestra cultura. Para terminar, les quiero dejar una imagen. Cuando un profesor enseña desde su humanidad, cuando se forma para formar, cuando se enciende por dentro, entonces es luz y alumbra, da a luz a su pueblo, le devuelve la memoria, le despierta la imaginación, le revela su horizonte. Eso es el folclore y eso es educación. Arte de vivir, arte de enseñar, arte de ser. Muchas gracias. Restringirlo a eso es como cortarle la ala al pájaro, ¿no? Y el vuelo, si tú le cortas la ala al pájaro, va a ser, nunca va a llegar ni lejos. Entonces, en ese sentido, el folclore tiene una expresión y una densidad inagotable, y que está muchas veces, y yo también eso siempre lo trataba de relevar en mis alumnos, está en ellos. Yo no soy el profesor de folclore que les vengo a enseñar lo que ellos no saben, sino que es más bien les vengo a despertar lo que ustedes ya traen, porque ustedes, al ser integrantes de una comunidad, de alguna forma ya tienen una formación folclórica que muchas veces está dormida, que es inconsciente, que la miramos pero no la valoramos. Entonces, es justamente despertar todo eso. Y a veces funcionaba, y como seguramente muchos profesores aquí saben, a veces no funcionaba, ¿no? Pero en los casos que sí funcionaba, uno se alienta y dice, bueno, este es el camino, por aquí va, ¿no? Se planta la semilla y el sembrador no sabe si la semilla va a florecer, va a germinar, va a dar fruto. Pero si ya hay un pequeño brote, hay esperanza. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental, digamos, en la formación estética, justamente a nivel del magisterio, incluir el folclore, pero justamente el folclore no solamente a propósito de una celebración o de algo que tenemos que actuar en determinado día, que está muy bien, pero no es solamente eso. Es parte de un universo mucho más complejo, mucho más diverso,
que, como decía adelante, hay que también tener la valentía, pero también la voluntad de auscultarlo, de analizarlo y así valorarlo y poder realmente conocerlo. La sociedad o lo que nos ofrece justamente desde esta mirada es divergente y completamente distinto a lo que actualmente, y lo cual de alguna forma todos hemos colaborado y somos responsables también, que es la actual sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero yo mencioné tres elementos en un momento que quizás quiero volver a repetir para que de alguna forma conectarlo con tu consulta, ¿no? Esto de esta triada, raíz, horizonte, habitar. Entonces, si queremos o buscamos como fórmulas concretas que tú dices de esto de educar desde la pertenencia, que fue también una fórmula que a Fidel le preocupó mucho y que mencionó mucho, primero tenemos que situarnos desde las raíces, ¿no? De reconocer nuestras raíces. Y como alguien señalaba, las raíces son invisibles, pero a la vez es lo que nos sostiene. Entonces uno no ve al árbol, no ve la raíz, ve la copa, el frondoso, el fruto, pero las raíces no están, pero están. No son visibles, pero están. Entonces, cuando yo le decía a mis alumnos, vaya a recopilar la historia que les contaron sus abuelos, que se cuentan en la sobremesa, esas que les puede preguntar quizás al conserje de su edificio o el chofer del taxi, le puede contar. Ahí está el folclore, usted no tiene que ir kilómetros y kilómetros, también lo puede hacer, pero la recopilación folclórica está a la vuelta de la esquina, y hay que de alguna forma también crear esa conciencia, porque todos lo estamos creando y recreando todos los 365 días del año, esta dimensión del folclore vivo, cotidiano, que parte de lo cotidiano y se recrea en eso. Entonces, eso primero es la raíz, reconocer nuestras raíces, nuestra pertenencia. En segundo lugar, el horizonte, o sea, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo nos vamos a proyectar? ¿Hacia dónde queremos ir con eso? Una gran pregunta también del folclore, ¿hacia dónde? Es una pregunta por el sentido, y el folclore es una oferta de sentido. Nuestra cultura tradicional ofrece justamente una respuesta de sentido, que está en nuestros cuentos tradicionales, que está en nuestros refranes, que está en nuestros dichos, que está en nuestras creencias, en nuestros rituales, en nuestros mitos. Y ahí solamente estamos hablando de la dimensión del oral del folclore. Y finalmente, para proponer un habitar, y el habitar justamente es este arte vida que señalaba Fidel Sepúlveda, de vivir entre, como dice, la memoria y el futuro. Es decir, vivo, consciente de mi pasado, proyectándolo hacia un futuro, pero bien anclado en mi presente, en lo que hoy soy, en lo que hoy somos, ¿no? Y eso justamente pasa por considerar estas otras instancias, nuestras raíces, cómo podemos proyectar esas raíces para un habitar con sentido, ¿no? Actualmente el sentido, que pareciera estar extraviado, lo buscamos afuera, ¿no? Siempre creemos en Chile esta especie como de provincialismo malentendido, y que las respuestas están afuera de nosotros, ¿no? Y buscamos soluciones en Finlandia, en Estados Unidos, quizás incluso en otros países de Sudamérica. Y nunca nos quizás cuestionamos de que las soluciones pueden estar acá. Y yo creo firmemente que sí están acá. Pero para considerar esas soluciones, primero tengo que asumir este tema de las raíces, este legado cultural, y conocerlo en serio, digamos, meterme a fondo, no caricaturizarlo o no atenderlo para la ocasión, ¿no? Sino que más bien considerarlo como un arte de vida, como un estilo de vida que se propone, con sentido, con valores, como tú dices, con pertenencia. Y eso está en nuestra cultura popular. El tema que justamente hay que mirarlo, considerarlo en serio, estudiarlo a fondo y darle un estatuto, como decía adelante también, igual que cualquier otro tipo de conocimiento. No por ser del pueblo popular es menor, ¿no? Sino que se puede parar con dignidad ante cualquier otro tipo de saber, porque el folclore finalmente es eso, ¿no? El saber popular, y el saber tiene que ver con el sabor, con el gustar, con la experiencia, con la práctica cotidiana de alguien que vive justamente
plantaban sus raíces, pero muy consciente de su presente. Y la universidad de estos temas era un desafío en el sentido de decir, este saber sabor, me gusta decirle esa palabra, porque el folclore justamente se experimenta desde la experiencia. Y el sabor de algo no se obtiene en un libro, digamos, ¿no? Se obtiene desde la experiencia de probar. Entonces, este sabor folclórico nunca fue académico. Entonces, ¿cómo llevarlo a la academia sin transformarlo a la vez en un conocimiento más de los muchos que hay? Ese era un desafío. Sin tradicional, ¿no? O sea, una forma de hablar de folclore, pero hablar de folclore, claro, en la academia, pero siendo fiel a la vocación folclórica profunda, que tiene que ver con esto de la... Por eso también es importante la estética, ¿no? Porque la estética justamente es encarnación, es experiencia cotidiana, no solamente lo bonito, lo bello, como muchas veces se entiende. Entonces, por eso también el sentido de como vínculo desde estética al folclore, porque hablar desde estética del folclore, desde un instituto de estética, y no hablar de folclore desde la antropología, desde la historia, que también se podría, ¿no? Gran desafío ese también. Y yo creo que, claro, lo que nos enseña este saber ancestral es que justamente está todo conectado. Entonces, cuando, claro, un profesor enseña solamente danza folclórica, el riesgo de eso es justamente lo que decía él hace un rato, ¿no? De cercenar un todo integrado, ¿no? Entonces tú cuando cercenas un todo integrado, claro, te puedes quedar con una parte, ¿no? Pero esa parte responde a un todo, ¿no? Entonces ese baile, por ejemplo, o esa danza tiene una forma, tiene un sentido que está más allá de lo meramente performático, ¿no? Y ese sentido justamente es el que muchas veces se pierde, o no se sabe, se desconoce. Entonces, si vamos a enseñar folclore, necesariamente por la naturaleza de este saber integral, donde todo de alguna forma está conectado, la comida, el ritual, la historia, el baile, la mirada, el paso, está todo conectado, tenemos que proponer una formación integral. No puede ser, siendo que claro, nos podemos convertir en especialistas, pero justamente esa es la tradición que yo muchas veces tenía el miedo que pasara con el folclore, ¿no? De transformar en un especialista y el especialista justamente lo que hace es cercena, analiza, recorta, ¿no? Y claro, se hace especialista de ese cuadro. Justamente este saber lo que nos enseña es que el saber es esta experiencia encarnada es un todo. Entonces por eso, poniéndolo así como un ejemplo concreto o una imagen concreta, las señoras que componían hueso se sabían tonadas, contaban cuentos, sabían adivinanzas, sabían dichos, sabían refranes, o sea, era una especie como de vadenero, ¿no? De gran integral. Que era porque justamente este saber es así, no está cercenado. Cuando uno va a hablar con los viejos y viejas maravillosas del campo, uno se encuentra con un libro abierto. La Gabriela Parra decía que nuestro folclore es el libro mejor escrito, ¿no? Porque justamente tiene de todo, es como una especie de almanaque. Entonces, claro, la señora o el caballero no te va a hablar solamente de lo que tú quieres. Oiga, cuénteme esta historia del diablo en la región de O'Higgins. Sí, te la puede contar, pero eso va a rebotar a la vez en un dicho, un cuento, un refrán, una historia, un personaje, un rito, una fiesta, y ahí se empieza a dar esta telaraña. Entonces, yo creo que justamente hay que apuntar a eso, a una formación más integral, más sistémica, ahora que nos llenamos la boca hablando de interdisciplinaridad, ese tipo de palabreja, ¿no? O sustentabilidad. Si uno oculta nuestra cultura tradicional, todos esos conceptos ya estaban. Quizás no tenían esa rimbombancia, no se hablaba en esos términos. Pero, ¿qué más sustentable que en el caso, por ejemplo, de los chilotes, atender a que cuando la pincoya mira hacia el mar, se puede pescar? Cuando la pincoya no está mirando hacia el mar, no se puede pescar. Hay un profundo mensaje ecológico, sin lo cual ni siquiera la palabra ecología. Y eso es una muy grande, con muchachos de, qué sé yo, 20, 21 años, ¿no? de esta generación digital, que nació con internet, por ejemplo, ¿no? Que no conoce el mundo sin, qué sé yo, una mensajería instantánea, por ejemplo. Y esto pareciera ir como tan en otra sintonía. Entonces justamente yo creo que ahí el desafío es
ver de alguna manera cómo este legado sí está en la vida de ellos y sí tiene que ver con ellos. En el fondo, decirles: el folclore no está ahí afuera, no es algo que yo voy a estudiar como voy a estudiar cualquier otro tipo de conocimiento, saber extraño, sino que el folclore está dentro. El folclore soy yo. Entonces, de alguna forma, todo abordaje del folclore no termina siendo sino también un viaje hacia mí mismo, hacia, volvemos al tema, mis raíces, mi familia, mi origen, mi pertenencia, porque todos nosotros tenemos eso. Nadie nace de generación espontánea. Entonces, esos mismos muchachos que parecieran tan desarraigados, tan ajenos a estos temas, yo creo que hay que buscar justamente en cada uno de ellos, y ese viaje lo tiene que hacer cada uno también, y ese es el desafío. Es como el viaje de los cuentos folclóricos, el viaje del héroe, ¿no? El héroe del cuento folclórico, finalmente, el que triunfa de los tres hermanos, siempre son tres hermanos, y hay uno que llega al final. Y ese viaje lo tienes que hacer tú. No lo pueden hacer otros por ti. Encuentras ayudantes, encuentras colaboradores en el camino, sin duda. Pero el viaje lo tienes que dar tú. Entonces, finalmente, como crear las condiciones, eso es lo que yo pienso, el educador debería crear las condiciones para que justamente cada uno hiciera su viaje en su estilo, a su ritmo, ¿no? Buscando justamente su pertenencia, sus raíces, que están a veces más ocultas, a veces menos visibles. Yo encontré con muchachos que me decían: profe, que mi familia no tiene ninguna relación con el folclore. Lo folclórico no existe. Entonces, claro, ahí dice, bueno, el desafío es doble, pero decirle sí existe de alguna manera. Lo que pasa es que quizás no ha sido visibilizado, pero al ser tú parte de una comunidad, sin duda tienes que tener ese recambio. Lo que pasa es que, claro, no es tan evidente, en algunos casos sí, ¿no? Pero en muchos no, o está, pero no está visibilizado, no está valorado, no está puesto como ahí encima como valor, que se pueda reconocer justamente, como decíamos, ¿no? Un saber al mismo nivel que cualquier otro, con la misma dignidad, con el mismo interés, con la misma profundidad. Así es lo que yo podría responder. Para profesionales de la educación. Es integrante del conjunto folclórico Amanecer del Magisterio de la Ciudad de Ovalle, integrante del Consejo de Folclore de Argentina, COFAR, integrante del Consejo de Folclore de América, COFAM, presidente de la Federación de Folclore del Magisterio de Chile, FEFOMACH. Además, participará también don Arnaldo Guevara Merino, que es profesor normalista, licenciado en Educación, mención en Investigación Folclórica, presidente nacional de FEFOMACH por varios periodos, director musical del Centro de Estudio de Folclore Magumán del Magisterio de Talcahuano, asesor técnico nacional de la FEFOMACH y actualmente es consejero técnico nacional de la misma institución. Dejamos con ustedes a los profesores. Muchas gracias. Muy buenos días. La verdad que es un agrado estar acá presente, acudiendo a este llamado que me ha hecho don Eugenio, y con mucho agrado estar acá presente. Soy profesor, también soy ovarino. Cuando uno dice profesor, es porque en realidad el cartel que lo lleva adentro, ¿ya? Ese es un ser profesor. Porque trabajamos el folclore, lo trabajamos por esencia, porque el folclore nos ha enseñado a una nueva vida, una nueva mirada. Y la verdad que escuchar a Felipe, colega Felipe, era como escuchar a don Fidel. A don Fidel Sepúlveda de Llamas. De los años 80, él empieza a incursionar y a acompañarnos en este caminar de nuestra federación.
quiero mencionar lo siguiente. El folclore es un camino que nos lleva a las raíces, a aquellos universos simbólicos que han acompañado al pueblo en su historia larga, como bagaje que el hombre ha metabolizado de generación en generación. Obviamente dice algo importante acerca de su modo de existencia personal y colectiva de su cultura. Una lectura estética de esta expresión, creación decantada ya por el tiempo, debiera aportar entonces una información importante acerca del universo de valores, el mundo de instalación en el espacio y en el tiempo, de la percepción y asunción del acontecer del pueblo que seguramente lo ha generado. Fidel Sepúlveda Llanos, Departamento Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile. Este es un texto que nosotros trabajamos por decenios. Cada 10 años vamos trabajando y vamos elaborando nuestros propios planes y programas. Entonces, ¿quiénes somos realmente? No sé si se podrá escuchar. Perfecto. Bueno, en la primera diapositiva ustedes vieron un cáliz. Un cáliz. Y este logo que nos representa. Tiene un ser de razón y sentido, una aproximación al significado. Ahora, esto es lo que nos identifica, son los sellos identitarios, así como también lo mismo. Nuestra federación fue fundada el año 1964, ya tiene 60 años de recorrido en este caminar por el folclore y la educación. Somos profesores, trabajamos en escuelas, en liceos, en instituciones públicas, formadas por profesionales de la educación. Un poco lo que significa nuestro logo, dice que toda institución que recoge significa y le da un sentido al pensamiento de expresiones existenciales de una comunidad de personas o un colectivo de personas. Realizarse y ser reconocido a través de una figura simbólica. El cáliz, por ejemplo. La Federación de Folclore y Magisterio de Chile lo tiene y, de acuerdo con el pensamiento de su ser, se explica de la siguiente forma. Primero, es una institución que no es un fin, sino un medio para el desarrollo del pensamiento y la proyección del ser de quienes pertenecen a ella. Pertenecen 19 instituciones, agrupaciones, conjuntos, centros de estudio de folclore a nivel nacional, desde Arica a Coyhaique. Los que pertenecen a ella, es decir, se deben fraguar a través de la dialéctica y la praxis, los mejores elementos culturales y valóricos para asumir una identidad totalmente indestructible, verdadera y trascendente. En segundo lugar, el ejercicio de crecimiento se debe realizar al interior de la institución, de considerar los distintos elementos culturales valóricos originarios que componen. Y es una de las tareas que yo me he podido plantear y desarrollar también, de que mis colegas entiendan de que la danza no se presenta sola, sino que se presenta en un contexto, ¿ya? Por eso lo nutrimos con otros elementos que son propios, digamos, de esa cultura, de ese sector o del territorio. Bueno, me voy a saltar esto, a ver, ¿por qué? Como les mencionaba anteriormente, nosotros plasmamos nuestro trabajo en estos 60 años a través de programas y planes de estudio, ¿ya? Y cada este librito tenemos toda una organización que se... Una experiencia institucional de más de 6 décadas destinada a desarrollar, proponer y gestionar una educación sobre la base de la identidad cultural tradicional y del folclore. Bueno, en primer lugar, un saludo fraterno para quienes han tenido la gentileza y generosidad de invitarnos a estas jornadas académicas 2025 de folclore y cantomaco. Y por cierto, agradecer a todos ustedes por permitirnos compartir con lo que voy a exponer.
y sobre todo felicitarles porque para conversar de esto no se puede escatimar tiempo ni esfuerzo, de modo que sea sábado o no, eso es irrelevante. Es necesario que nos convoquemos y estemos. El objetivo de nuestra exposición es dar a conocer lo que ha sucedido durante más de 60 años, como digo, de manera ininterrumpida con la Federación de Folclore del Magisterio de Chile, FEFOMACH. Creemos que es bueno que nos conozcamos y sepamos por qué estamos profundamente comprometidos junto a ustedes y muchos otros estudiosos e investigadores en esta singular cruzada que viene desde mucho antes y que seguramente hay que mantener por siempre, destinada, a juicio nuestro, nada menos que a redescubrir América y con ello poner en relevancia la dignidad de todos nuestros pueblos originarios y reivindicarnos como pueblos mestizos, no solo de Chile, sino de toda nuestra querida América. Pues bien, señalar primero que las instituciones no aparecen de la nada. Las instituciones no se fundan por nada. Siempre nacen producto de una necesidad y una razón de ser. En el caso de la Federación de Folclore del Magisterio de Chile, FEFOMACH, se funda, como se señaló recién, en los años 60 del siglo pasado. Y por eso, permítame contextualizar para entenderlo mejor y respaldar el planteamiento. La pregunta y la respuesta están en lo que ocurría en la década del 60 del siglo XX. Los años 60 son un periodo histórico del siglo pasado marcado por profundos y muy distintos cambios políticos, sociales y económicos en todo el mundo. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado luego de terminada la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, liderado por el boom, que luchaban por lograr y desplazó a los ritmos preferidos del momento, el blues rock, el boogie rock, el bossa nova, etc. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo en aquellos años 60 del siglo XX. Ahora bien, en Chile, internamente, el magisterio chileno, en su gran mayoría profesores de educación primaria en ese tiempo, denominados de esa manera, y enseñanza secundaria, estábamos agrupados y pertenecíamos desde el año 1944 a la UPECH, la Unión de Profesores de Chile. Y en la 15ª Convención Nacional de la UPECH, que se realizó en octubre de 1964 acá en Santiago de Chile, se invitó a todos los directores de los material. Para comenzar, quiero comentarles un poco qué es el patrimonio cultural inmaterial. Estos son saberes, prácticas que hemos heredado y mantenemos vivas, ya que forman parte de nuestra identidad cultural. Las distintas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial no requieren ser prácticas antiguas o únicas, pero sí ser transmitidas de generación en generación, ya sea en entornos familiares, comunitarios u otros, siempre que esta transmisión sea validada por las comunidades a las cuales pertenecen. El patrimonio cultural inmaterial es dinámico, se recrea y se va modificando por quienes lo mantienen. Va modificándose por contexto histórico, por distintas variables que inclusive pueden tener relación con el cambio climático. Interactúan con la naturaleza y con su entorno. Muchas de estas manifestaciones están vinculadas con ciclos naturales, obtienen sus materias primas desde la naturaleza y por ende tienen una relación sumamente fuerte. El PCI, para decirlo más corto, que es como conocemos patrimonio cultural inmaterial, se reconoce como parte de la identidad de una comunidad y da sentido de continuidad en el tiempo a las mismas.
pertenecen a quienes los heredan. Los patrimonios son manifestaciones que otros no se pueden arrogar, ni siquiera el Estado. Tampoco tenemos un rol de tutelaje sobre estas manifestaciones. Nuestro aporte es apoyar en la gestión, fortalecimiento y otros elementos que vamos a ir viendo más adelante. Lo importante es saber que no existe salvaguardia de los elementos de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial sin la participación de las comunidades a las cuales pertenecen. Las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial corresponden o pertenecen a distintos ámbitos, a las tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y con técnicas artesanales y tradicionales. Muchas de las manifestaciones que forman parte del PCI pertenecen a más de uno de estos ámbitos. Hay una historia grande con respecto al lugar en el que hoy nos encontramos o la visibilidad que hoy tiene el patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional e internacional. Y hay diversos hitos que van reflejando el reconocimiento progresivo del PCI como un componente fundamental de los derechos culturales y de la diversidad cultural en el mundo, partiendo desde la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos hasta en el año 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta convención fue ratificada por Chile en el año 2008 y en el año 2009 entró en vigencia y adquirió el carácter de ley. Bueno, a partir de este hito histórico que les mencionaba, que es esta convención del año 2003, que Chile ratificó en el 2008, es que surge la salvaguardia. ¿Y qué es la salvaguardia? Las salvaguardias son un conjunto de medidas que nos permiten asegurar la transmisión viva de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial a las futuras generaciones. El objetivo entonces de estas distintas medidas es que sigan siendo significativas y funcionales dentro de las comunidades a las cuales pertenecen. Como les había mencionado anteriormente, hay distintos actores que participan dentro del proceso de salvaguardia de las distintas manifestaciones del PCI, siendo la principal, teniendo un rol protagónico en todo lo que involucra la comunidad cultora a la cual pertenecen las distintas manifestaciones. A partir de eso hay un ecosistema que por supuesto también participa dentro de estas medidas de salvaguardia, dentro de los cuales está la comunidad próxima a esta comunidad cultora, la cultural inmaterial en el registro de PCI de Chile, y 26 de ellas forman parte del inventario del PCI. Para explicarles a grosso modo qué significan estos dos números o por qué están estas diferenciaciones, es porque las manifestaciones del PCI desde las mismas comunidades tienen que participar en un proceso de solicitud ciudadana, donde un comité las evalúa y a partir de eso pueden comenzar en el proceso de llegar al inventario del patrimonio cultural inmaterial y previamente pasan por estar en la instancia del registro. Es por eso que tenemos un número alto dentro del registro y no el mismo número dentro del inventario. También comentarles que dentro de estas 59 manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial que están dentro del registro, estas manifestaciones están a lo largo de Chile. Todas las regiones cuentan con manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial también se sitúa en distintas listas de la UNESCO. No todas las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial que tenemos en Chile están dentro de estas listas, pero sí tenemos 3 que se ubican en listas de la UNESCO. Tenemos bailes chinos, que está en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Tenemos la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, que está en la lista de patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.
y tenemos el registro de buenas prácticas de salvaguardia, dentro de los cuales tenemos presente el universo cultural Aymara, que es un proyecto que concita esta manifestación dentro de Chile, Bolivia y también Perú. ¿Cuál es la diferencia dentro de estas tres listas? En el caso de la primera, que es la lista representativa, visibiliza expresiones que demuestran la diversidad cultural. Dentro de eso tenemos, como les mencionaba, bailes chinos, y estamos también en proceso de que entren a esta lista otras manifestaciones del país. Tenemos la lista que es la que requiere medidas urgentes de salvaguardia, que concita a manifestaciones que están en riesgo de desaparecer, y por último las de buenas prácticas, que destacan proyectos exitosos de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial. Ahora, ¿quiénes hacen todo este proceso? ¿Quiénes, de los que formamos parte de instituciones públicas, estamos llamados a participar en lo que involucra el patrimonio cultural inmaterial? Bueno, dentro del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio está la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, de la que yo formo parte. Esta subdirección es una unidad del CERPAC que está focalizada en el trabajo con el patrimonio cultural que llevamos a cabo, tributan directamente a la implementación de esta política. El objetivo de la PEP o de la Política de Educación Patrimonial es promover la educación patrimonial entendida como una herramienta para el desarrollo integral de las personas. Es importante que comprendamos que cuando se habla de la política de educación patrimonial no estamos hablando de una política que solamente está orientada a la educación patrimonial del patrimonio cultural inmaterial. Hay distintos patrimonios dentro del país y la la política de educación patrimonial está orientada a todas ellas: patrimonio natural, patrimonio cultural, y dentro del cultural el mueble, el inmueble, el inmaterial y el inmaterial. Ahora, ¿qué es la educación patrimonial? La educación patrimonial es un proceso amplio que lo que busca es vincular a todas las personas con la educación patrimonial, con los patrimonios que tenemos dentro del país, tanto locales como nacionales. Lo que busca es ser un espacio o contribuir a ser un puente entre la cultura y la educación. Voy a avanzar un poquito. Y voy a ir de lleno a lo que es la implementación. Como les comentaba, durante el año 2025 comienza la implementación de la política de educación patrimonial. Esta política de educación patrimonial no es una política que apunta directamente a los colegios. Esta política habla de la educación patrimonial en cualquier contexto, ya sea formal, informal o no formal. Puede estar en cualquiera de estos espacios presentes. Dentro de esta implementación que ocurre este año, se está llevando a cabo la constitución de distintas mesas regionales que van a ser las llamadas a elaborar el plan de acción regional, que va a responder a las distintas necesidades y a los distintos patrimonios que tiene cada una de las regiones. Estas mesas van a elaborar este plan de acción regional, el que va a ser validado por las autoridades y donde por supuesto las comunidades van a tener un rol preponderante. Hay distintos actores claves y todos nosotros tenemos que vincularnos y articularnos para la implementación de esta política de educación patrimonial. Dentro de esos está el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Educación, las distintas direcciones regionales y seremías, y comunidades, escuelas, museos y organizaciones sociales. Y por supuesto, como todas las políticas, dentro de este año la PEP va a comenzar, ¿no es cierto?, a visibilizar distintos desafíos y también a ver distintas proyecciones. Pero que es lo más importante de esta política de educación patrimonial es garantizar que se van a materializar acciones concretas, sostenibles y que sean pertinentes en cada una de las regiones. Es por eso que la implementación se hace desde las regiones y se busca que la educación patrimonial esté presente en todos los territorios, que sea descentralizada, que no ocurra en unas y en otras regiones.
También dentro de esta política uno de los desafíos es ir fortaleciendo las capacidades locales y promoviendo un acceso equitativo a los patrimonios culturales. Traté de ser lo más veloz posible en función del tiempo, así que muchas gracias. Incluyendo géneros como la música clásica, popular y de raíz folclórica, también regula aspectos relacionados con la producción fonográfica y la promoción de la música chilena en los medios de comunicación. Música de raíz folclórica oral, aquella música cuyo aprendizaje se realiza de manera directa o empíricamente, se registra y se transmite en vía oral, escrita o fonográfica. En ese sentido, la comunicación de masa se convierte en un vehículo vital entre generaciones, manteniendo un legado folclórico y adaptando a los nuevos tiempos. La televisión ha sido un medio fundamental para ofrecer el folclore a un público amplio y diverso, permitiendo que expresiones culturales tradicionales se proyecten en un formato audiovisual que enriquece tanto al aspecto estético como el narrativo. Cuando la televisión comenzaba a consolidarse como un instrumento masivo en la comunicación, aparecieron programas emblemáticos que no solo daban la caída a la música y la danza y a las tradiciones populares, sino también ayudaban a construir y a reafirmar la identidad cultural de cada región. Es así como en el año 1980 se estrena el programa Chilenazo, conducido por la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile, conducido por el maestro, por el grande Jorge Reincoré. En 1983 parte el Canal 13 con un programa muy recordado llamado Espinazo, que se emitía como franja cultural los días jueves y se definía como el espectáculo de nuestra música, y era conducido por Javier Miranda y la señora Gina Juan. En el 92 aparece el Festival del Guaso de Olmué y es llevado a la televisión a casi, por decirlo, casi a todo el país. La fuerza de la televisión radica en la capacidad para transmitir imágenes y sonidos que facilitan la apreciación de elementos tan esenciales como la vestimenta, la escenografía y los ritmos propios de una tradición. Esta representación visual enriquece la experiencia del espectador, permitiendo que el folclore se viva en forma inmediata y emotiva. Al mismo tiempo, se genera un diálogo entre lo tradicional y lo moderno, en lo que los contenidos se adaptan a las dinámicas actuales, haciendo que las raíces culturales se mantengan vigentes en un mundo de tan constantes cambios. La televisión hace que la necesidad de alcanzar cifras de audiencia a veces lleva a simplificaciones o a la comercialización de ciertos elementos folclóricos, lo que puede generar tensiones entre la fidelidad y la tradición y la demanda de mercado. Ojo con eso, ¿eh? Aún así, la televisión sigue siendo un espacio valioso para la preservación y la difusión de la cultura, permitiendo a las nuevas generaciones descubrir y reinterpretar la cultura, permitiendo la cultura de expresiones que han definido como su identidad en la Hola, ¿por ahí? ¿Cómo están? ¿Sí? Vamos que se puede, queda poco. Esta es la última, nos vamos a almorzar. Bien, me comentaron una misión de intentar conectar las redes sociales con el folclore. Tengo la sensación que el camino voy a intentar llevar esto a una contingencia que se ha presentado la última semana respecto al pueblo Rapanui, a la proyección folclórica, creo yo. Pero más que hablar como de las redes sociales, sino que poner sobre la mesa un debate o un diálogo
en el mejor de los casos, que aparecen en las redes sociales y que creo que es pertinente intentar conversar entre nosotros. Y que de alguna forma yo pongo como representamos a otros, porque creo que la pregunta central a la cual quiero llegar, o voy a intentar llegar al final. Vamos. Soy un poco hiperkinético también yo. Profesor de aula acostumbra a moverse por todos lados. En algún momento se va a cambiar, pero ahí está. Ah, ¿verdad que lo tengo yo? El nerviosismo. ¡Aplauso! Ya, bueno, primero siempre yo creo que es importante plasmar nuestra propia subjetividad. Como más o menos presentaba, yo soy profesor de música. En algún momento estudié un magíster de musicología, que por el tipo de trabajo que desarrollé en Rapa Nui, una investigación sobre el joco, cómo esta expresión va de alguna manera plasmando una reconstrucción identitaria en el pueblo Rapa Nui durante los últimos años. Es más una etnomusicología que una musicología. Y bueno, lo que voy a intentar hacer es plantear un estudio de caso contingente sobre las redes sociales, la proyección folclórica, la cultura y los pueblos originarios, intentar conectar eso, ¿sí? Para al final intentar llegar a preguntas y reflexiones a partir de las tensiones que surgen entre todos estos puntos, ¿sí? Respecto de la representación escénica de una comunidad indígena y dicha comunidad, lo que tiene que esa comunidad tiene para decir ahora, hoy día, tiempo presente. Vamos. Ah, yo lo tengo. Vamos. Ahí está. Bueno, Don Osvaldo dijo harto sobre la proyección folclórica. Yo creo que lo primero que debería definir era justamente eso, estar de acuerdo más o menos a qué nos referimos respecto de la proyección folclórica. Él lo situaba haciendo más o menos en 1950, 1960, comenzaron a aparecer agrupaciones que buscaban incorporar en su repertorio la música que recopilaban en el terreno, por ejemplo con Cupel y Miguel, que también apareció en el listado, ¿cierto?, que mostraba el profe, pero que por ahí intentan o hacen el trabajo de mostrar un repertorio fuera de su contexto, ¿sí? Entonces como que siento yo en ese momento lo que sucedía era un poco ¿qué estamos haciendo nosotros?, ¿sí? Como que se les acusaba medio que descontextualizar el repertorio que se hacía en otros lugares, ¿cierto? O sea, esto no, lo que estoy mostrando sobre el escenario no es la fiesta de la de Tirana. ¿Por qué? Porque no está la Virgen, porque no está el desierto, porque no están los cantos quizás, no está la devoción propia, sino que hay intérpretes haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo, cierto? Y también por esta urgencia de recopilar, de enseñar, ¿cierto?, documentar las cosas que tenían que ver a lo mejor con el Chile profundo, ¿sí? En ese tiempo. Sigamos. Ya. Entonces, claro, él mismo también mencionaba en un momento que apareció la etnomusicóloga Ercilia Moreno, ¿cierto?, allá por el 68, y apoyándose en las definiciones de proyección de Augusto Raúl Cortázar. Ella define esto en una entrevista en el 2008 como las proyecciones como manifestaciones producidas fuera del ambiente geográfico y cultural de los fenómenos folclóricos que las originan o inspiran por obra de personas determinadas o determinables que se basan en la realidad folclórica cuyo estilo, forma o carácter resultan y reelaboran en sus obras e interpretaciones destinadas al público en general perfectamente urbano, al cual se transmiten por medios mecánicos e institucionalizados propios de la civilización vigente en el momento que se considera. Entonces, finalmente es tomar una cosa que está en un lugar, ponerla en otro, en el rango más sencillo y básico, ¿sí? Fui a la fiesta de la Tirana, me gustó, quiero hacer esa propuesta artística que decía, por ejemplo, el profe, pero lo voy a hacer en Santiago, con todos los códigos que eso tiene en el escenario, con luces, con sonido, amplificación, armonías vocales quizás, en fin. Entonces creo que de alguna manera el concepto de proyección folclórica aparece como un salvavidas también para las agrupaciones que estaban apareciendo. Folclóricas. Hasta la fecha dicta seminarios nacionales como internacionales, obteniendo algunos reconocimientos.
tales como la Escuela de Plata de Santa Cruz y el reconocimiento maestro de maestros de la Academia Nacional de Folclore Chilena Argentina. Don Osvaldo, parte importante del estudio de la cultura tradicional chilena, nos expondrá sobre el uso artístico del folclore en los escenarios, eventos y celebraciones. Pido un aplauso para él, por favor. Buenos días. Primero, ¿cómo estuvo el Yafutún? ¡Ah, qué buena pregunta! Generalmente cuando me invitan a cualquier tipo de reunión dicen, y ahora vamos a hacer un break para que tomen un café, etc. Entonces empezamos a indagar, y el mapuche, en Mapudungun, existe la costumbre que se llama un Yafutún. ¿Qué significa un Yafutún? Vamos a tomar algo, comer algo y a conversar un poco. Mitote es cuando ya es más grande, es una comida que también se hace para conversar. Por lo tanto, yo siempre digo, Yafutún es lo que ustedes acaban de hacer. Conversar un rato y a tomarse un cafecito. Ir al baño, dijeron que yo era colchagüino. En Colchagüino, cuando tenemos este recreo, decimos, vas a ir a cambiar la agüita a las aceitunas. Los que son de la zona me van a entender, ¿cierto? Ya. Para mí es un enorme placer. Antes que se me olvide, soy Osvaldo Cádiz Valenzuela. Siempre pido que no me dejen a nadie fuera. ¿Ya? Nací en Colchagua, igual que el director de la Tumapu, San Fernandino los dos. Estudié, soy profesor de castellano antiguo, de los viejos. Hoy día creo que se llama comunicación y lenguaje. Pero por estas cosas del destino, al poco tiempo de estar ejerciendo la docencia, me llamaron al Departamento de Cultura del Ministerio de Educación. Departamento de Cultura que después fue División de Cultura, no sé cuánto de Cultura más, pero hoy día es el Ministerio de la Cultura, las artes y el patrimonio. Con la dama que expuso anteriormente, ella me ubicaba. Yo no lo ubicaba a ella porque todo lo que habló, yo presido una comisión, que es una comisión consultiva, en donde llegan todas las peticiones de lo que se quiere declarar del patrimonio inmaterial. Y nosotros ahí damos sugerencias, decimos si es admisible o no, e indicamos si hay alguna posibilidad de que alguna que quieren postular, algunas postulaciones pueden ser nuevamente reformuladas, dándole ciertos aspectos para que puedan pasar, porque nos damos cuenta que tenemos error porque el planteamiento no está bien hecho. Pero hoy día te pidieron que hablara de los medios de comunicación, y para esto vamos a caer en lo que entendemos nosotros por proyección folclórica. Vamos pasando, por favor. Cuando se habla de proyección folclórica, siempre ha surgido la inquietud de cómo y el para qué. Si yo estoy en un conjunto de lo que se llama ahora conjunto de proyección folclórica, como director yo digo, ¿cómo voy a hacer la fiesta de la Virgen de Palo Colorado? Por ejemplo. ¿Y por qué voy a hacer un montaje de la fiesta de Palo Colorado? ¿Le interesará a alguien? ¿A la persona que le gustará aquello? ¿Será algo que servirá, que aporte lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y si tomamos entonces el concepto de qué es proyectar, es trazar y poner un plan y los medios para ejecutar algo. Aquí estamos haciendo una proyección de esto, ¿cierto? Entendemos eso. Entonces nos queda claro que al proyectar debemos planificar, organizar y ordenar. Sigamos, por favor. Entendemos lo que decía Margot, por proyección del folclore, la interpretación fuera de contexto, donde se gesta el nivel.
Cambia así su escenario, su función y ocasión, y él o los sujetos que la ejecutan. Porque si yo voy a hacer la Virgen de Puerto Colorado y voy a presentar las lanchas, la danza del malambo, yo no soy, para que nos entendamos bien, no vivo allá en la zona. Yo soy un intérprete acá de Santiago, que voy a interpretarlos a ellos, que estudió la danza allá. Pero no va a ser la ocasión. Por lo tanto, también la función va a cambiar, ¿ya? La danza o la canción en su medio surge como un fenómeno sociocultural que está cargada de contenido y significaciones que nos llevan a conocer parte de la cultura de una región del país. Descubrir quiénes son los protagonistas y el universo que los rodea. En cambio, en el escenario, por sobre todo movimiento, ya no hacernos gozar estéticamente y valorar el talento interpretativo del productor artístico. Tenemos que, antes que nada, planificar algo. Lo que presentan los ballets folclóricos, lo que presentan los conjuntos de producción folclórica, no es folclore, sino que es una propuesta artística que va a tomar cantos, danzas, ritos, costumbres y los vaya a proyectar en el escenario. Las expresiones tradicionales y folclóricas tienen una función y ocasión en el medio y en el lugar en que se gesta. Nosotros vamos a tomar esos elementos y yo voy a hacer una propuesta artística. Ejemplo, si quiero mostrar yo la danza de la cuyaca o de la chuncho sobre el escenario, sabemos que esas danzas tienen lo que se llaman mudanzas, que son desplazamientos coreográficos. Y generalmente cada mudanza dura entre 15, 20 o 25 minutos y a veces muchísimo más. Va a depender de la cantidad de bailarines. Si yo tomo eso y lo llevo a un escenario y digo voy a presentar el baile cuyaca, tendría que estar más de 2 horas solamente presentando las 4 o 5 mudanzas. Nada más. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Extraer, al menos esa es mi posición, evoluciones coreográficas que me parecen interesantes y hacer una propuesta personal. ¿Le queda más claro o no? Vamos mucho planteamiento. Sigamos. Vamos a tener el cultor, medio, ocasión, que está en la función. La función puede ser religiosa y recreativa. Después vamos a tener, pensemos un cantor a lo divino en un velorio de angelito. La ocasión es el velorio de angelito y tiene una función ceremonial. Después está en su medio, pero no está en la ocasión, no está el angelito, pero sí cumple la misma función porque la comunidad lo acepta y le pide que interprete tal cosa. Luego vamos a tener ese mismo cultor que va, supongamos que es de Milagro con un hijo de Colchado, y va a visitar a una persona cerca de Coquimbo y muere un angelito y le solicitan que él cante. Va a estar en un medio similar, va a ser campo, va a estar el angelito y se va a mantener la misma función. Cuando ya ese cultor no está en el medio y lo llevamos a un escenario, ya se pierde la ocasión y la función. Ahí es el cantor a lo divino, que yo lo llevo a un escenario, lo traigo aquí y le digo, por favor, cántame ese canto de angelito que interpretaste hace un mes atrás. Aquí no está el angelito. Por lo tanto, él ya es un intérprete, aunque sea intérprete de sí mismo. Y luego tenemos que no está. No hay medio, ni ocasión, ni función. Es lo último. ¿Seguimos? Y aquí cae algo bien importante, el intérprete. Puede que aquí haya entre ustedes gente que haya bailado corrupción de vida, lancha, danza, malambo, si son del norte chico, o hayan bailado el juego de bandera en Chiloé si vienen de Chiloé, ¿cierto? Pero el intérprete, ¿quién es?
a quien yo le enseño o que yo interpreto. Yo cuando bailo cachimbo, por ejemplo, yo no soy nortino, yo soy intérprete. Me gusta ir a cachimbear. Todos los años tengo que ir a bailar cachimbo, o pasan 1 o 2 años más, pero por el gusto de bailar con la gente más antigua, allá en Pica y Matilla especialmente. Pero yo no soy cultor de allá, soy intérprete. Tenemos un intérprete que va, que estudia en el lugar. Supongamos, volvamos a las lanchas. Yo quiero bailar bien las lanchas en Norte Chico. Yo voy y las estudio ahí en el medio. Vivo con ellos en la fiesta, participo en la fiesta, bailo con ellos. Después voy a la estudiar, pero no estoy en el momento en que estaban bailando frente a una imagen. Supongamos la imagen del Pato Colorado. Sino que yo le digo, oye, ¿por qué no bailar aquí? Porque quiero aprender los pasos tuyos, tu mudanza. Estoy en el medio, pero ya no está la función ni la ocasión. Pero estoy estudiando allá. Después viene el intérprete que va a tomar esos elementos y lo va a llevar al escenario, al disco, a los videos, etc. Luego va a estar el intérprete o estudioso que enseña. Es decir, yo voy, estudio, pero después yo llevo y tengo un grupo de alumnos a los cuales les enseño todos los parámetros que tiene la danza, todas las mudanzas que se pueden hacer, cuáles son los ángulos que se hacen con el pañuelo frente a la imagen, y luego les digo ya, ahora interprete cada uno de ustedes la danza como la siente, después de aquello. Después tenemos el intérprete o estudioso que solamente, perdón, el que enseña. Y luego el reintérprete. ¿Cuál es el reintérprete? Ese integrante al cual yo le enseñé puede llegar a otro lado y enseñar. Entonces ahí hay un intérprete que enseña, que toma todo lo enseñado y lo va a proyectar tal vez con una nueva visión. A mí me ha ocurrido que, por ejemplo, yo he enseñado una serie de danzas de Chiloé a alumnos que lo han bailado muy bien, pero después estos alumnos han estudiado danza y han hecho una coreografía tomando lo que estudiaron conmigo con una nueva propuesta artística. Ahí también hay una proyección que sigamos. Vamos a tener al cultor en media ocasión, pero ahí va a estar en el escenario y tiene que estar de acuerdo a las leyes escénicas. Tiene que tener el tiempo-espacio real, porque el cultor, muchas veces a mí me han dicho, me dicen, oh, oiga, profe, sobre todo los muchachos buenos, escuchar a los cantores, a los poetas, porque son tan largas las cuestiones. Claro, porque si yo voy a una fiesta, vamos a suponer a la cruz de acá en la laguna de Apuleo, y estoy con los cantores no divinos y estoy participando, soy célula activa de ahí. Entonces, no me importa que un cantor esté media hora cantando, pero si yo voy ese cantor a un escenario, yo soy público, yo soy célula pasiva. Entonces, el tiempo real que está en el escenario es distinto al tiempo escénico, perdón, al revés. El tiempo escénico es distinto al tiempo real. Por ejemplo, tu montaje, Oscar, con las danzas de la tirana se llama La Virgen del Milagro, ¿no? Sí. ¿Cuántos minutos dura? 30. ¿Y cuántas danzas presentas? 6. ¿Se dan cuenta? 6. Hay una síntesis, hay una propuesta que hizo el director con su equipo con el cual va a trabajar. Porque no existe, chiquillos, perdón, como profesor me sale siempre eso a través de chiquillos, porque también todos ustedes son loros, son muy jóvenes, ¿ya? No existe el super folclorista, que tiene que trabajar con un equipo. Yo puedo tener la idea, puedo tener el guión, puedo tener las danzas, pero no tengo que ver con la persona que diseña el vestuario, con otro que ve la iluminación,
con otro que ver el sonidista, ¿ya? En la escenografía, es decir, es un equipo para poder llegar, y a veces uno como director, y puede que a ti, Oscar, te haya pasado, que tú tienes idea aquí en la cabeza, pero te aterrizan la idea, porque es, oye, esto es casi imposible de realizar, vas mal, plantéalo de nuevo, dale una vuelta más a la cosa, claro, porque son más visiones, pero la resultancia tiene que ser de un trabajo en equipo. Ahí está, sonido, iluminación, maquillaje, etc. Sigamos. ¿Cuándo empiezan en este país, perdón si me voy a meter en tu terreno un poco, ¿ya? Esto de llevar al escenario manifestaciones, va a ser en la década de los 30 y los 40, en que hay grupos, de los llamados grupos criollistas, que son pequeños grupos, conjuntos teatrales, en donde va a estar el Chilote Campos, va a tener un grupo, las hermanas Orellana también van a tener otro, y Hermógenes Méndez también, que hacen pequeñas obras de autores citadinos, como que se imaginan que es la vida del campo, y que ahí insertan personajes populares y cantos y danza. Vamos a ver una foto. Después, espérate, era un poquitito antes la anterior. Pequeña obra teatral en uno más alto, generalmente cómica, de ambiente y personajes populares que se representan con una función independiente. Chiquillos, pieza dramática en un acto de carácter popular y burlesco que se representa como intermedio o al final de una función. Antiguamente existía en los teatros que también se llamaban biógrafos en algunas partes del país, que daban dos películas. Y en el intermedio actuaban estas compañías de teatro. Y a veces no eran compañías, eran intérpretes, las Caracolitos, las hermanas Loyola. Ahora en las cartas que estoy leyendo de la vida de Margot, porque estoy escribiendo un poco acerca de esto, le llega una carta del padre de don Ricardo Loyola de Linares, que le dice, le informa a las hermanas Loyola que tal día van a actuar junto con la película La Bella y la Bestia. En otro pueblo, en otra ciudad, van a actuar con la película El Ruiseñor y la Rosa. Y el otro, El Beso de la Muerte. Es decir, le va dando que después del cine o antes del cine o intermedio de la función van a actuar. Y más encima le dice, y vamos a cobrar 5.000 pesos. Y le agrega, yo soy el representante y cobro el 10% de lo que ustedes obtengan. Ya él lo movía, pero tenía su negocio también con regalos. Y aquí van a ver que la fiesta de la primavera del año 19, había una revista de la juventud en donde hacían competencias de sainetes. Enviaban los dramaturgos de la época, sobre todo los universitarios, sus obras, y la evaluaba un jurado, y esa es la que se iba a exponer. Veamos, sigamos, por favor. ¿Ya? Y una que ganó un año, ese año fue La Hoja de Parra. Pero miren, primer premio, ya, es AECO, en el concurso sainete abierto de la Federación de Estudiantes de Chile. Bufonada en un acto, pero en prosa, que han urdido a la sombra de la libertad de prensa dos sinvergüenzas, sin pizca de gracia ni moralidad, que obedecen el nombre de Viruta y Chicharrón. Los autores se permiten solicitar del público la licencia suficiente para jugarse, para que se vayan a tiempo, sin hacerse responsable por accidentes que ocurran durante su representación. Es decir, es muy especial y muy universitario toda esa redacción, como están que preparando el público a lo que van a ver. ¿Ya? Y abajo le colocaron con licencia de la autoridad eclesiástica. ¿Por qué? Porque siempre ha habido entre los universitarios y la iglesia peleas, siempre, en toda la época. Sigamos. Y acá tenemos, para que veamos los personajes rápidamente.
Doña Macaria, provinciana, 55 años. Eleodoro, su marido, misma edad. Adán, parodia de un personaje bíblico. Eva, igual, pero deben aparecer jóvenes, ambos, se supone. El dueño del hotel, don Giovanni, un turista italiano, Peláez, un reporter, Vallado, fotógrafo y Guillermo, periodista, ¿ya? Y otros más. Pero aquí es bien interesante, fíjense, aparece también en esa época un recorte de un instituto de danza, en donde están enseñando danza de todo tipo a las señoritas de la época. ¿Ya? La danza que estaba en boga. Sigamos, por favor. Aquí miren qué interesante, la hermana Orellana, junto con estos grupos de sainete, siempre no podía faltar el rotito, el cómico, el que sentaba allá abajo, el verdejo, ¿ya? El jovencito, que está allá atrás, la jovencita, la de que está de pie. Luego ellas dos, las dos cantoras, la Peta y la Mercedes, y el otro acompañante. Y eran espíritus que se desarrollaban muy rápido, y generalmente eran situaciones muy jocosas. Ahora, ella, la hermana Orellana, era de un mundo aparte, pero eso es para otro día también. Sigamos. ¿Cuándo va a surgir acá en Chile este fenómeno de los conjuntos de producción folclórica? Fíjense que encontramos esta carta, que está fichada en Santiago el 2 de octubre del año 48, en donde le escriben a Margot y le dicen: estimada compañera, ojo. Si le dicen estimada compañera, ya lo indica que el grupo que le están enviando es un grupo de izquierda. ¿Ya? Y le dice: este conjunto artístico Margot Loyola se complace en saludarle y solicitarle los buenos servicios a fin de conseguirnos locales para la actuación de nuestro conjunto, que hasta la fecha ha obtenido franco éxito en diversas poblaciones. Ojo en esto. ¿Por qué? Porque había grupos. Estaban, por ejemplo, las dos Alicias, estaban los cuatro guasos, las guasas andinas, las guasas andinas, las cuatro guasas ya las nombré, y otros dos más, pero que actuaban en los locales nocturnos o en teatro. Pero este conjunto se va a ir a poblaciones, va a salir de ese escenario, se va a otro lado. Para tal efecto, y buscar con más detalles nuestro pedido, deseamos así indicar una fecha oportuna de la entrevista. Sin más, reiteramos nuestro saludo y quedamos en posición, firma, timbre, la fecha y los presidentes actuales. Desgraciadamente este conjunto desapareció. Margot empezó a hacer clase en la Universidad de Chile, en la escuela de temporada, recorriendo todo el país, y donde pasaba, quedaba en formación un conjunto. Pero en Chile, sigamos por favor, rápidamente, ya, acá tenemos un programa de la Universidad de Concepción, en donde va a actuar Margot Loyola y va a presentar una serie de danzas, porque la escuela temporada duraba un mes. Pero va a ser el primer conjunto que se conoce el de Raquel Barros, la agrupación folclórica chilena del año 52. El año 52 también se crea en Concepción con el conjunto folclórico, conjunto Margot Loyola, que después se llamó Conjunto de Guitarra Margot Loyola en Concepción. Pero en un comienzo tenían canto y danza, después solamente fue música. Se crearon conjuntos después, club folclórico en Antofagasta o en Arica, etc. En distintos lugares de Chile. Sigamos por favor. Más o menos ahí está el grupo artístico, agrupación chilena de Raquel Barros, y el 55 van a pedir a Margot de que lleve a un grupo que vaya a actuar a Brasil. Margot no puede viajar, entonces los alumnos de la escuela de temporada arman un grupo y que se llaman alumnos de Margot Loyola, que van, vuelven y siguen funcionando. Y que en el año 57 viene una división. Como todos los grupos anteriores, a Violeta Parra decía que le fascinaba cuando le decían que había un grupo que había peleado y que se habían dividido. Decía, que bueno, que va a salir otro más, van a salir más. Ya, no va a ser uno solo. Ya.
viene esa que estamos tratando de ver por qué se cambiaron el nombre, y se va a llamar conjunto Cum-Cumén. Y en la misma época va a empezar el conjunto Villaray, después ahí van a aparecer una serie de conjuntos más, el conjunto Rauquén, por ejemplo, Adolfo Gutiérrez, pero que en un comienzo su fuerte no era el salón, también hacían danzas campesinas. Por ahí hay fotos, ustedes ubican a Ramón Andreu algunos, ¿no? Hay unas fotos muy buenas de él bailando Pekín, ¿ya? Y él se ríe y me dice, mira cómo se me ven las canillas flacas. Digo yo, mejor para así interpretar bien las patas de un pequeño. ¿Ya? Luego en el conjunto Margot Loyola de 62, que después se va a cambiar el nombre de 75 a Paloma, va a estar el taller experimental Loncurahue, que eso es bien importante, porque el taller Loncurahue, después de ahí va a salir el conjunto Ucamán del Pucará, de allá. Y después de la Ucamán va a salir Bafona. Sigamos, no. Miren, ¿por qué coloco este programa? Y con esto voy a terminar, porque después tienen que hablar ellos. Después ocurrió de que en el año 60 la Universidad de Chile le solicitan algo, que monte un espectáculo para el Teatro Municipal de Santiago, que fue el 11 de septiembre, me acuerdo. Y no le dicen, haga esto, esto, otro, la dejaron libre. Entonces, Margot, ¿qué es lo que hace? Se hace asesorar por Carlos Isamich. Alfonso Nano, el director artístico, primer bailarín que lo que hoy es el Bansh, el ballet que había creado en el Utos, el que va a ser ayudar a la puesta en escena. Parte de estas puestas en escena que él hace las va a heredar el conjunto Aucamán posteriormente. ¿Por qué? Se van a dar cuenta cuando veamos los que participaron ahí. Pero Margot va a presentar Isla de Pascua y Arauco, pero se alcanza a leer. ¿Con quién están con Margot y Isla de Pascua? Gabriel Turqui, Rodolfo Acoa, Guillermo Najoa y José Patorino Minereca. Eran Rapa Nui que estaban acá en el Conche. Primera vez que se va a presentar un conjunto Rapa Nui presentando con los mismos intérpretes con ellos en el escenario. Y luego va a presentar el auto. Pero fíjense ustedes quiénes son los que están ahí. Lautaro Mantilef, mapuche, que después llegó a ser un gran solista. Luego tenemos Juan Guarapí con la mano, que llegó a ser asesor de Bafona y un gran maestro. Aurelio Ñancuchea, era un gran trucho cantufo, tocaba maravillosamente bien la tutuca. Y Víctor Hugo Rosas, ojo, el segundo apellido de la madre era mapuche, pero él solicitó que no se lo pusiera, porque era una época en que se discriminaba mucho a los mapuches. Entonces, él dijo, no. Pero aquí hay algo que es niego, ¿ya? Porque si se fijan allá abajo, dice, bueno, los temas, pero en el cuarto tema dice danza del choite. Bailan Lautaro Monteler, Aurelio Cucheo, Víctor Hugo Rosa y Osvaldo Cáez. Yo era el único Winkler junto con la Margot que no éramos del grupo mapuche, por así decirlo. Y ahí fue mi debut como bailarín con el grupo de Margot. Y sigamos con el segundo programa para terminar. Y aquí quiero, no sé, Oscar, ¿tú tienes este programa? Hagamos un trueque. ¿Ya? Después te digo que me mandan ustedes durante nada. ¿Ya? ¿Por qué, chiquillos? Porque es lo siguiente. Bailan Margot y Claudio Lobos. Claudio va a ser el director de Aucamán. Pero, fíjense ustedes acá, ¿quiénes intervienen en los bailarines? María Elena Mashman, alumna de Margot.
Erika Clauchet, que no sé si era del físico, Mireya Gallinato, la esposa de Claudio Lobo, Josefina Montenegro, que era del físico, Mariela Ferreira, directora de Cuncumena Casefaco, Teresa González, que era también del físico. En los hombres está Ricardo Palma, que va a ser después de Nicaragua, Mario Pérez, del físico, Juan Collao, que no estoy seguro si... Ya, Rodolfo Osvaldo Gallardo, fíjense ustedes, esto. De ahí nace la semilla después para que se desparrame un poco más. ¿Ya? Sigamos con la última lámina. No hay más. Entonces, después van a venir, chiquillos, la proliferación de conjuntos folclóricos. Algunos señeros, ya los nombré, el Rauquén, el Chamal, en regiones, en el norte, en el sur, en Chiloé, en todos lados. Y va a ser en el año 65, cuando viene la doctora Ercilia Moreno Chá, argentina, que dice, ¿por qué se llaman conjuntos folclóricos? Semánticamente está mal. Y hacemos una análisis y sí, está mal. Pero como ya se había acuñado eso, la gente entiende cuando decimos vamos a actuar un conjunto folclórico, ya sabemos, va a ser un conjunto que va a ser canto y danza tradicional. Se hay un espectáculo. Entonces, ¿qué pasa? Ya dicen, no, estos son conjuntos de proyección folclórica. Y ahí se va a acuñar el término de los CPF, que se usaron muchos, pero muchos años en el festival de San Bernardo, especialmente en la época de oro. Y hay en estos momentos cerca de 400 agrupaciones, llámense ballet folclórico, etc. Llámense hasta folclore espectáculo, como están llamando algunos, etc. a lo largo del país, con múltiples ramas, pero eso lo voy a dejar para otra oportunidad, que espero que me inviten a notar. Porque como venía conversando con alguien, ¿sabe cuánto tiempo hacía que no venía a vernos a ustedes? 9 años. Para que vean cómo pasa el tiempo. Pero nosotros con Óscar estamos iguales. Porque lo que nacemos en el Colchagua no nos pasan los años por encima. ¿Sí? Tienen una fotografía que envejece con ustedes en la casa. ¡Ay, qué bueno! Ya, vamos a ver. Así que les agradezco. ¿Les sirvió de algo, chiquillos? Porque sí, quedo a disposición de ustedes y muchas gracias. ¿Ya?